¿Qué quiere decir entonces esto que Dios nos habla en sueños? Una segunda advertencia, antes de decir lo que significa, es yo creo que no debemos tomarnos estas apariciones de los ángeles en sueños tan literalmente, en el sentido de que si ahora, después de leer esto, de meditar sobre San José, decimos, bueno, este año me voy a dedicar a analizar mis sueños, a ver qué día me quiere decir Dios en los sueños. Yo creo que si nos ponemos a hacer eso, vamos a hacer un desastre y vamos a seguir cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Que a San José le hablaba a Dios en sueño es muy posible, porque Dios es Dios y puede hablar al hombre de la manera que desee. Dios nos puede hablar por medio de acontecimientos, por medio de personas que nos dan un consejo bueno, por medio de sueños también. Pero también es cierto que para nosotros ahora, en la época en que vivimos, eh, no es lo común que Dios nos hable en sueños. Y como les digo, si uno se lo toma esto literalmente y empieza a tomarse todos los sueños que tiene como mensaje de Dios, va a ser un desastre, así que mejor no vayamos por esa línea. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Si no quiere decir tener grandes ambiciones, si no quiere decir que nos tengamos que poner a analizar los sueños, ¿qué quiere decir esto de que Dios le habla a San José en sueños? ¿Y qué podemos aprender nosotros de eso? Yo creo que lo que nos quiere decir esta imagen tan bonita de San José, escuchando a Dios en los sueños, es que para escuchar la voluntad de Dios debemos, primero de todo, dejar de lado nuestros modos de pensar, nuestros acostumbrados valores, lo que la gente les dice, y prestar atención a lo que Dios quiere decir. El sueño es ese momento de nuestra vida, de nuestro día, en el que no controlamos nada. Precisamente eso, hay que dejar el control de la vida para permitir que Dios nos hable. El sueño es eso, uno no puede decidir qué sueño va a tener, uno no puede decidir lo que va a sentir en el sueño, uno no puede decidir ni controlar todas esas imágenes tan raras que aparecen en los sueños, uno no controla nada. Ahí está, yo creo, una de las enseñanzas de estos pasajes que nos dicen que Jesús, que Dios le hablaba a José en sueño. Nos quieren decir que para seguir la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dejar de lado nuestros valores, nuestros modos de pensar acostumbrados, las cosas que tenemos absolutamente seguras, dejarlo de lado porque la mayoría de las veces las cosas que Dios nos quiere decir no tienen nada que ver ni con nuestros valores ni con las cosas que hemos aprendido. Hay que dejar el control, dejar de manejarlo todo y escuchar a Dios con un corazón libre. Déjenme ponerle algunos ejemplos para que se entienda mejor. Por ejemplo, el perdón. ¿Por qué hay tanta gente que no puede perdonar a los demás? Yo creo que hay mucha gente que no puede perdonar a una persona que le hizo algo malo porque en lugar de escuchar la voz de Dios, escucha la voz de sus frustraciones, la voz de sus recuerdos que le recuerdan lo que esa persona le hizo. Si estamos pensando todo el día en eso, si estamos dándole todo vuelta a eso, jamás vamos a poder perdonar a una persona. Pero si dejamos de lado todo eso, como uno lo deja en los sueños, si uno deja de lado todas esas maquinaciones, todos esos rencores, todos esos odios, y en lugar de decir, bueno, voy a poner eso de lado y ver lo que yo para él. A lo mejor allí encontramos fuerza, a lo mejor allí encontramos luz para poder perdonar a una persona. Pero como les digo, lo primero que hay que hacer es dejar todas esas cosas que son muy humanas, porque la gente dice, no, no hay que perdonar. Bueno, eso es muy humano. Vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos. Les pongo otro ejemplo, no solamente en estas cosas como el perdón, sino también en las misiones que tenemos en la vida. Fíjese, por ejemplo, la Madre Teresa. Como ustedes saben, la Madre Teresa trabajaba en un colegio en la India y era un trabajo hermoso. Yo creo que si la Madre Teresa prestaba atención solamente a lo que decía la gente, se hubiese quedado trabajando para siempre en ese colegio, hubiese terminado su vida como una buena profesora. Yo imagino que mucha gente habrá dicho, pero mira, esta religiosa que se viene de Europa a trabajar aquí, qué trabajo tan hermoso estaba haciendo. Pero la Madre Teresa, en lugar de escuchar esas voces, escucha la voz de Dios y se da cuenta que Dios le está pidiendo que deje el colegio, que era una cosa muy buena, pero Dios le estaba pidiendo a ella otra cosa distinta. Y ya le digo, si ella se queda en lo que es bueno, si ella se queda solamente en lo que dice la gente de ella, nunca hubiese dado ese otro paso. Lo que tuvo que hacer la Madre Teresa
para dejar el colegio, porque finalmente deja el colegio y sale a la calle y se pone a ayudar a la gente, y ahí comienza la gran obra de la Madre Teresa. Lo primero que tuvo que hacer es dejar de lado todo lo que decía la gente, todo lo que decía el sentido común, y decir, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, y como les digo, yo creo que en el Evangelio nos viene explicado de un modo hermoso con todos estos sueños de San José. San José soñando es la imagen de una persona que deja el control de su vida y escucha la palabra de Dios. Eso es lo que más me parece de estos sueños. Hay una cosa más que lo vamos a decir ahora a continuación. Bueno, la otra característica que tiene este San José soñador es que una vez que ha escuchado la palabra de Dios, la cumple. Ustedes fíjense que en todas estos relatos de los sueños de San José se dice, José se despertó del sueño e hizo inmediatamente lo que Dios le había pedido. Esto de hacerlo así, sin demora, inmediatamente, bueno, aunque no lo hagamos sin demora, pero hacerlo al menos, es otra cosa que debemos tener en cuenta. Porque muchas veces nosotros escuchamos una y otra vez la palabra de Dios en nuestro corazón y nunca la ponemos en práctica. Pero San José no es solamente una persona que escucha la palabra de Dios, que deja sus planes, que deja de escuchar lo que la gente dice y se pone a escuchar de verdad lo que Dios tiene para decirle en el corazón, sino que después de haberlo escuchado lo pone en práctica. Esta es otra cosa que digo, debemos guardar, debemos pedirle a Dios que nos ayude en todas estas cosas a imitar a San José. Lo último que les digo es que cuando uno contempla personajes como San José, lo único que no debe hacer es sentirse como triste, deprimido, diciendo, bueno, yo no hago nada de todo eso, qué malo que soy. No, no. Yo creo que si eso es lo que sentimos, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios, pedírselo por medio de San José en este caso, que nos ayude a ser así, que nos ayude a ser como San José, gente que escuche su voz, que siempre la voz que nos va a hacer bien, que nos va a hacer felices, que va a ser felices y buenos a la gente que tenemos alrededor, que nos ayude a escuchar su voz y a ponerla en práctica. Pidámoselo a Dios, porque nadie es San José, pero todos con la ayuda de Dios, con la intercesión de San José, podemos llegar a serlo. Bueno, vamos a ver si nos da para otro vídeo más.